Bueno, estamos de regreso en esta edición de Noticentro América y ahora vamos a analizar la batalla de la administración de Donald Trump en el renglón de los tribunales por la legalidad de los aranceles. Y para esto nos acompaña uno de nuestros amigos frecuentes en este segmento, el licenciado José Enrico Valenzuela, que está aquí. Gracias. Placer siempre coincidir con usted, licenciado. Amén, igualmente de mi parte. Bueno, en el día de ayer, el Tribunal de Comercio Internacional pues emitió un dictamen paralizando muchos de esos aranceles. Ya en el día de hoy, noticias nuevas, un tribunal de apelaciones revoca este tribunal. Póngame el contexto, ¿verdad?, de cómo complica todo este panorama de lo ya complicado que está la situación de los aranceles. Correcto, este foro es un foro particular que se dedica solamente a atender asuntos que tienen que ver con políticas tarifarias y que tienen un impacto internacional. En este aspecto, pues estos demandantes presentaron este pleito ante ese foro y el foro determinó en el día de ayer de que las acciones del presidente de establecer estas tarifas no cumplen con la excepción de un estatuto que fue creado en el 1977 titulado International Economic Emergency Act, Okay. Power Act, y este estatuto lo que permite es que vía excepción el Poder Ejecutivo sea quien establezca estas restricciones en las tarifas. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución Federal es quien le delega estos poderes exclusivamente al Congreso. Okay. Pero el Congreso Federal, como sabemos que para que se pongan de acuerdo, es bien complejo, son 435 en la Cámara, 100 en el Senado, sumamente complicado que se pueda establecer un consenso en esas dos cámaras, pues se crea este estatuto que permite que vía excepción se demuestre, debo decir, por la rama ejecutiva de que hay una emergencia, ya sea por razones de guerra o por razones como pasó en la Segunda Guerra, como ha pasado en otros conflictos militares. Yo diría que ninguno de ellos se ha justificado, pero en esos aspectos el Tribunal Especializado determinó de que esas acciones del presidente son inconstitucionales. Ok, porque tendría que haber pasado por el renglón del Congreso mínimamente. Correcto, ¿no? Principalmente porque, según la decisión, no cumplen con la excepción de demostrar la emergencia y de igual forma selectivamente escogieron unos países que usualmente son aliados de Estados Unidos, entiéndase México y Canadá. Y de ahí el contexto, pues de la lógica también dicta, ¿verdad? Que si son aliados, pues cómo tú vas a decir que están en guerra, ¿verdad? Correcto. No hay una explicación. Más sin embargo, pues en el día de hoy un tribunal revocó esa determinación y encontró razón en las acciones del presidente. Eso, este foro que está en Washington, D.C., que vendría siendo el foro apelativo que tiene esa jurisdicción, determinó, siguiendo la directriz del Tribunal Supremo de Estados Unidos en otros casos relacionados a este tema por las órdenes ejecutivas, de que un tribunal no puede decidir por sí paralizar una acción que tenga un impacto a nivel de todos los Estados Unidos y sus territorios, que por consiguiente se tiene que ver en sus méritos antes de emitir un interdicto, que es decir, paralizar. Así que el Tribunal Apelativo lo que hizo fue hacer un lado esa decisión de paralizar los impuestos tarifarios, las restricciones tarifarias, debo decir, que el presidente Trump establece para que el caso se vea en sus méritos. En mi opinión, yo entendería que los demandantes van a recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos para ver de qué forma o manera se acoge este recurso de forma discrecional, que es de 1 millón en uno, pero por el impacto que eso tiene, pues me parece que lo van a coger y lo van a determinar. Esa es la estrategia que se está buscando, o sea, al evitar el Congreso con estas órdenes ejecutivas, hemos visto en distintas instancias, con el asunto migratorio también se vio cómo la intervención de tribunales y también se daban pues tribunales apelativos que revocaban, que todos estos casos de manera distinta terminen en el Tribunal Supremo. ¿Esa es la estrategia? Definitivamente sí, la respuesta es que sí, pero aquí se complica más si lo comparamos con los asuntos migratorios. En los asuntos migratorios estamos hablando de familias, situaciones bien sentimentales, pero aún así el Tribunal Supremo ha sido bastante, diría yo, fuerte en términos de decir que son ellos los que deciden y no hay necesariamente intereses económicos envueltos. En esta determinación que se va a adjudicar pronto, sí hay muchos intereses económicos envueltos de compañías y corporaciones privadas que se están viendo afectadas negativamente y que están de alguna manera presionando, porque eso conlleva el despido masivo de empleados, eso conlleva el alza de productos que ya antes estaban a unos precios normalizados, provenientes mayormente de Canadá y de México, y que al final del día crea una inflación que es totalmente autoinfligida por parte de estas tarifas impuestas. Interesante, porque entonces ahí, como diría un amigo mutuo,
el dinero es cobarde y algunas corporaciones no tienen corazón y donde se involucran estos incidentes, pues median otras cosas interesantes. Definitivamente, eso es lo más interesante de todo. Gracias, licenciado, por Gracias. tratar de poner en contexto esto para los amigos que ciertamente nos siguen de cerca, pero esto lo que sigue es fomentando la inestabilidad y pues la pagamos usted y yo en el bolsillo, donde nos duele a todos. Así es, mucha mesura con el bolsillo. Definitivo, gracias, licenciado. Vamos a la pausa y en la continuación de Noticentroamérica, oiga, los uruguayos celebran su identidad en el Día Nacional de la Carne. Ya les cuento. Ahora voy yo a celebrar eso. Ah, sí, muy bien.